Sí, buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, el agradecimiento a Andoni también y, como no, pues a Enrique Lorca y a Ismael, con los que tuve la ocasión de tener un primer encuentro para organizar esta jornada, por la invitación. Por supuesto, el lujo es para mí porque también es una oportunidad de acercarme a sectores que de otra manera sería muy difícil de uno en uno, aunque voy a compartir estas horas con amigos como pueden ser Rafael Barbadillo y Ramón Valdivia, con los que efectivamente, pues por otros asuntos también del transporte hemos tenido tanto contacto. Me sumo al agradecimiento de todo el sector durante este COVID-19 porque efectivamente nos han demostrado que han sido un sector estratégico necesario para mantener los suministros, para mantener un mínimo de normalidad en nuestras vidas, y gracias a ellos no nos ha faltado nada. Y también decir, porque me consta por el contacto que he tenido con ellos, que no lo han pasado nada bien, porque los problemas, además del COVID, logísticos, administrativos que han tenido, han sido enormes. Y, cómo no, pues también un abrazo a las familias de todas las víctimas y a todo el sector sanitario, que yo creo que lo ha dado absolutamente todo. Bueno, pues vamos a hablar hoy del paquete, pero voy a hacer un contexto general y para contaros que ya desde el año 2001, que se publicó el Libro Blanco del Transporte en Europa, se han consolidado varias ideas fuerzas sobre este sector, que son un conjunto de organizaciones que en el 2050 deberán hacerse cargo de mover un 80% más de mercancías de las que hoy se trasladan y transportar un 50% más de viajeros. Por eso, decir que el transporte, primero, es clave para la competitividad de la economía. Los costes logísticos de las empresas suponen cerca del 15% del precio final de un producto, y una rebaja de este índice implica inmediatamente también una mejora en la competitividad de las mismas. Por eso, para conseguir esta rebaja es esencial, primero, reducir la saturación, porque los atascos, retenciones y problemas de este tipo cuestan todavía hoy en Europa el 1% del Producto Interior Bruto. Mejorar la intermodalidad, y esta mejora requiere también concluir la red básica de infraestructuras que están plasmadas en las redes transeuropeas de transporte, en los TEN-T. Y en este plan de inversiones se incluyen también infraestructuras críticas para impulsar el otro gran pilar en el que se asienta la mejora del mismo, que es la digitalización. En segundo lugar, el sector es clave en las políticas contra el cambio climático, porque el movimiento de personas y mercancías produce un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, y la mayor parte de ellas, el 71,3%, por carretera. De aquí al 2050, la Unión Europea tendrá que generar un 40% de las emisiones que registró en el año 1990. Y decir que el transporte cubre hoy el 96% de sus necesidades de energía con derivados del petróleo, y según las previsiones, en el 2050 su precio superará en más del doble nivel del 2005. Europa, decir que importa hoy en día el 84% del crudo del extranjero. Por eso hay un compromiso europeo firme con estas políticas que se va a intensificar en los próximos años, y el primer gran acuerdo de esta legislatura ha sido el denominado Green Deal, una hoja de ruta para descarbonizar la economía y progresar en una economía, de una economía lineal a una economía circular. Y en la hoja de ruta hay comprometidas 6 acciones específicas sobre el transporte que se van a poner en marcha a lo largo de este año y del próximo año. El primero es la estrategia para una movilidad inteligente, programas de apoyo para el impulso a los puestos de recarga de combustibles alternativos, la revisión de la Directiva sobre Transporte Combinado, la revisión de los TEN-T y la Directiva sobre Infraestructuras para Combustibles Alternativos, estrategia de mejora de la gestión de la capacidad de modos de transporte, tanto como ferroviario como marítimo, y una revisión de la legislación sobre emisiones de motores de combustión interna. En tercer lugar, decir que hay que evolucionar desde la gestión del transporte por modos a la creación de un sistema integrado de movilidad. Se trata de generar condiciones para que los usuarios puedan seleccionar sus opciones de transporte o viaje en una sola opción, en una sola operación, en función de su presupuesto, del tiempo disponible, e incorporando a la opción hasta las emisiones que producirá el servicio, y se pueda optar por un servicio combinado que resuelva del primer al último kilómetro.
Para conseguir, como digo, esta evolución, la digitalización va a ser clave. En cuarto lugar, el impacto positivo en las condiciones laborales y el empleo. Esta transformación va a crear también oportunidades de empleo y calidad y tenemos que aprovechar las oportunidades de generación de empleo y la innovación que ofrece este sector, porque la industria del transporte emplea hoy más de 10 millones de personas, representa un 4,5% del empleo total y un 4,6% del Producto Interior Bruto. La fabricación de material de transporte genera un 1,7% adicional del PIB y un 1,5% del empleo. Por lo tanto, la innovación va a ser necesaria para alcanzar estos objetivos. El cumplimiento de los programas de infraestructuras de valor añadido europeo y la aparición, esto va a favorecer la aparición de nuevas disciplinas, oficios y habilidades con la creación de nuevos empleos. En este sentido, decir que las instituciones comunitarias desarrollan una intensa actividad legislativa para todos los modos de transporte, una actividad centrada en acabar con la fragmentación del mercado del transporte en Europa, favorecer la intermodalidad. Y tiene sus principales hitos en la normativa sobre cielo único para el transporte aéreo, paquetes ferroviarios y de movilidad y toda la normativa sobre el transporte fluvial y marítimo, que tiende a incorporar estos modos también en el transporte dentro de la Unión Europea, favoreciendo las autopistas del mar y la utilización de vías fluviales de navegación. En este contexto, en el año 2017 se lanzó una de estas iniciativas legislativas, el llamado paquete de movilidad, que, como ocurriese con el ferroviario, está centrado en acabar con la fragmentación del mercado. En esta primera parte del debate, que es el llamado primer paquete de movilidad, hemos aprobado las normas sobre la movilidad de los conductores, el desplazamiento, los tiempos de conducción y descanso y el referido al acceso al mercado del transporte. Faltan por aprobar otras normas, que sería el segundo paquete de movilidad, referidos al transporte de pasajeros en autobús y autocares, la euroviñeta, la regulación de vehículos de transporte alquilados sin conductor o mismamente en el transporte combinado, que la Comisión Europea ha decidido retirar para alinearlo con los objetivos del Green Deal al que me refería antes. Bueno, con este primer paquete ferroviario, ¿qué problemas hemos pretendido resolver? En primer lugar, la fragmentación, porque las definiciones básicas incorporadas en la legislación anterior no eran interpretadas del mismo modo en todos los Estados miembros. Y esa realidad era la primera causa de la fragmentación del mercado, porque afectaba desde conceptos como el cabotaje hasta los tiempos de descanso. En segundo lugar, el dumping social y la normativa lo que pretendía también es acabar con las empresas buzón, empresas o compañías asentadas en países con bajos salarios que operaban preferentemente en otros estados, generando así una degradación de las condiciones de trabajo. Por eso la reforma va a mejorar las condiciones salariales y sociales de todos los conductores al impedir las prácticas que puedan perjudicar estas condiciones. Las medidas unilaterales han sido otro de los problemas, porque ante la ineficacia de la legislación existente, algunos estados como Italia, Francia, Alemania fueron adoptando medidas unilaterales que insistían en la fragmentación y además generando un gran problema a las empresas y más a las que, como el Estado español, se encuentran en la situación geográfica en la que se encuentran, añadiéndoles más cargas administrativas y con una gestión insostenible tanto para empresas como para conductores. Y luego también un deterioro de la seguridad vial, porque esta situación de tensión y progresivo incremento de precariedad y unas condiciones de trabajo abusivas tenía una indudable incidencia y negativa en la seguridad vial. ¿Por qué ha sido un proceso tan largo? Hemos tardado 3 años en cerrar este acuerdo, porque ha habido un debate que ha sido muy intenso y ha habido que conciliar posiciones muy diferentes desde 3 tipos de aproximación del transporte de carretera. Primero, el factor social. Primero, porque es un sector que está caracterizado por la movilidad de los conductores y había que resolver los intereses con que acudían a negociar países en condiciones sociales y laborales todavía hoy en día muy diferentes. En este terreno, los países de la antigua Europa del Este mantenían y han mantenido hasta el final una posición radicalmente distinta a la de los demás, porque basaban la competitividad de su sector
pues precisamente en este factor. En segundo lugar, el factor territorial, porque la ubicación de cada país en el mapa, las características de su mercado y su demanda interna han condicionado también las negociaciones. El centro de Europa, como digo, ha tenido una posición muy diferente a la de los estados periféricos, que tiene otros problemas de acceso al mercado en igualdad de condiciones. Y por otra parte, el factor empresarial. Los intereses de grandes compañías de transporte con muchos vehículos y personal contratado pues son opuestas a las pequeñas empresas o de conductores autónomos. Bueno, además, en esta fase final del proceso de negociación se produjo un cambio de legislatura que ha conducido, como decía antes, a un intento de anular el acuerdo que ya alcanzamos en la noche del 11 al 12 de diciembre del año 2019, y a esto ha contribuido además que hemos tenido un cambio de legislatura. Casi más de la mitad de los diputados de este nuevo Parlamento son nuevos y, en segundo lugar, un cambio también en el equipo de la Comisión de Transporte de la Comisión Europea, incluida la comisaria. Afortunadamente hemos conseguido salvar este acuerdo en la última sesión de pleno pues hace unos cuantos días, aunque, como digo, las presiones de los países del este pues han sido intensas hasta el último momento. Estas normas que hemos aprobado van a entrar en vigor en diferentes fases. En septiembre del año 2020, el de tiempos de conducción y descanso. En marzo del 2022, sobre el desplazamiento de conductores en la Unión Europea y el acceso al mercado. Y en junio del 2022, la obligación del tacógrafo en vehículos ligeros de más de 2,5 toneladas. ¿Cuáles son las novedades en cada uno de estos del paquete de movilidad? Pues en la de desplazamiento de conductores, primero hay que decir que es una ley especial, es una ley especial de desplazamiento para el sector del tráfico de mercancías, de conductores, porque no entra dentro de la legislación general de desplazamiento de trabajadores. Esto fue objeto de debate también y se decidió hacer una ley especial precisamente por las características que tiene el propio sector. Desplazamiento de conductores, bueno, pues la regulación que hemos hecho va a ser la base para luchar contra las empresas buzón, y la novedad más destacable es que los conductores del transporte internacional recibirán al menos el salario mínimo del país en el que se efectúa el transporte, incluidas las operaciones de cabotaje. Esta medida no va a afectar al transporte bilateral y tampoco al transporte del tránsito. Además, se aclara que la suma de presencias interrumpidas de un conductor en un Estado miembro de acogida no constituye ese desplazamiento de larga duración. Respecto de las operaciones o operadores de terceros países, también el refuerzo de las normas de desplazamiento para los conductores de la Unión. Ha quedado claro que no puede ser una ventaja competitiva para los transportistas de terceros países que tengan acceso al mercado del transporte por carretera, y desde la entrada en vigor de la presente directiva, la Unión establecerá negociaciones con terceros países para aplicar normas equivalentes a las que se establecen en esta directiva para el sector europeo. En tercer lugar, los requisitos administrativos. Se van a reforzar las medidas de control, tanto en carretera como en locales, y en este sentido decir que va a haber en la regulación que hemos aprobado, se refuerza el control obligando a los Estados miembros a que cada año hagan una muestra amplia de este tipo de controles para saber efectivamente si se está cumpliendo o no la legislación. Y además destacar que se va a obligar a los Estados miembros para que al menos 6 veces al año realicen operaciones concertadas de control en carretera de vehículos y conductores de una forma simultánea entre 2 o más Estados miembros. A esto añadir que se va a mejorar el sistema de información del mercado interior, el IMI, donde se incorporarán las declaraciones de desplazamiento, y con este procedimiento armonizado lo que se pretende es que los sistemas nacionales, que son sistemas de información autónomo, pues dejen de ser necesarios. Los Estados miembros, como decimos, deben integrar las medidas de control de las normas de desplazamiento en una estrategia de control global denominado control inteligente de cumplimiento, y se podrá sancionar no solamente a las compañías o conductores infractores, sino también a los conductores de la cadena logística
si estos fueran o hubieran debido ser conocedores de estas infracciones. La cuarta cuestión de esta normativa es la transparencia en las condiciones de trabajo y el empleo. Se debe garantizar la transparencia en lo que se refiere a las condiciones de trabajo y empleo, incluidas las establecidas en los convenios colectivos, incorporando la directiva del año 2002 referida a la legislación social. Una clarificación también de los riesgos, y la Comisión lo que va a ser trabajar para introducir una fórmula común para clasificar los riesgos de las empresas. Por último, las autoridades de control de toda la Unión podrán acceder a la información nacional sobre esa clasificación de riesgos, también en el contexto de los controles por carretera. Respecto a los tiempos de trabajo y de descanso, la novedad principal es que se han flexibilizado los descansos semanales, y esta flexibilización va a permitir que los conductores puedan volver a su casa cada 3 o cada 4 semanas. Cada 3 o 4 semanas, y esto lo que va a exigir es que pues haya una organización del trabajo por parte de las empresas para que, de acuerdo con el trabajo y los descansos semanales, puedan volver al lugar del establecimiento habitual o al lugar de residencia dentro de ese periodo de 3 o 4 semanas. Los conductores van a poder elegir en qué lugar pasar estos periodos de descanso. Esto, que parece tan normal, pues fue objeto también de un debate intenso, porque decían, tiene que volver al lugar del establecimiento de la empresa, tienen que volver donde están empadronados, tiene que volver al lugar de residencia, o va a poder elegir dónde descansar. Efectivamente, van a poder elegir dónde van a descansar o elegir dónde quieren estar en esos periodos. La normativa va a evitar que los conductores trabajen en el extranjero durante largos periodos de tiempo sin posibilidad de regresar a sus casas, y luego va a haber otro elemento, que es la flexibilidad para superar los tiempos de conducción máximos diarios o semanales en 1 o 2 horas. Esto es para permitir llegarles a los centros de operaciones del empresario o al lugar de residencia, porque el sector muchas veces nos decía que en ocasiones estaban a 1 hora, hora y media del centro de trabajo de la residencia, pero sin embargo tenían que parar. Bueno, pues esto también hemos conseguido resolverlo. Otra novedad que ha sido objeto de polémica, la prohibición de los descansos semanales en cabina. Y esto ha venido reforzado por una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, y si este descanso se realiza fuera del domicilio, el empresario deberá garantizar que realice el descanso fuera del camión, y además tendrá que asumir los gastos. Una nueva generación de tacógrafos inteligentes también, para determinar con mayor precisión la posición de los vehículos utilizados en las operaciones de transporte transfronterizo, y un calendario ambicioso pero realista por lo que respecta a la introducción de esta nueva tecnología. 2 años para vehículos nuevos desde que se aprueben las especificaciones técnicas, 3 años para la flota existente y 4 años para los vehículos equipados con la versión 1 del tacógrafo inteligente. En tercer lugar, el acceso al mercado y el cabotaje. Se van a aprobar, hemos aprobado restricciones a las operaciones de cabotaje con un periodo de enfriamiento de 4 días para impedir operaciones de cabotaje en el mismo país, con el mismo vehículo y en el mismo plazo temporal, que es lo que ahora mismo ocurría sin el control de nadie. El vehículo, además, tendrá que regresar a los países en los que estén matriculados cada 8 semanas. Esto es otro de los aspectos que ha sido polémico y creo que seguirá siendo en el futuro. Esto, sumado a que los conductores tengan que regresar cada 3 o 4 semanas, pues lo que permite o lo que quiere evitar es, como decimos, esas empresas buzón o ese dumping social de personas que están en países donde no está su empresa o el establecimiento trabajando durante muchísimos meses. Fijaros cómo serán las cosas, que ha habido casos en los que nos han denunciado que matrimonios estaban instalados en los camiones durante meses trabajando en países ajenos a lugares de los establecimientos. En tercer lugar, respecto a este último informe del acceso al mercado y cabotaje, decir
que los conductores de vehículos ligeros de más de 2,5 toneladas dedicados al transporte internacional se incluyen también en la normativa y esto mejorará las condiciones para ellos y con una mejora en la seguridad vial, pues este colectivo antes no se veía afectado por la norma sobre tiempos de descanso. Esto respecto al primer paquete de movilidad, pero creo que hay otras dos novedades que hay que tener en cuenta. Una es la del Brexit. Si finalmente no se llega a un acuerdo sobre el esquema de relaciones con el Reino Unido tras el Brexit el 1 de enero del 2021, la tarjeta europea de transporte dejará de ser válida para operar en aquel estado. Actualmente hay cerca de 8.000 camiones procedentes del estado que operan allí al abrigo de esta licencia internacional y el cambio significará que las licencias de operación se concederán al abrigo de un sistema arbitrado con la Conferencia Europea de Ministros de Transporte. El Estado español dispondría, a la vista de las cuotas actualmente existentes, de 800 licencias, lo que supone una reducción del 90% respecto de las que actualmente operan. En segundo lugar, respecto de la formación digital, porque vosotros creo que nos podemos tutelar, os dedicáis también a esto. Deciros que el 23 de mayo entró en vigor la Directiva sobre cualificación inicial y formación continua de los conductores de determinados vehículos de transporte por carretera y permisos de conducción, que aporta la novedad de permitir que este tipo de formación, al menos parcialmente, pueda impartirse por vía telemática. Las previsiones incluidas en el texto pueden ayudar también a reducir el impacto de algunos problemas de plazos y certificaciones como los que hemos vivido a causa de la pandemia, porque deciros que ha habido sectores del transporte que nos han estado pidiendo a ver si se podía reactivar esta normativa para certificar la formación digital, o algunos centros de formación que ya nos han preguntado si hay Estados miembros que tienen formación digital avanzada, y hemos dirigido una pregunta a la Comisión Europea para tener esta información que aún no ha llegado, pero en el momento en el que recibamos la misma, pues no tendremos inconveniente en compartirla porque además es pública. Y por último, la modificación de los servicios de conducción. Deciros que en los próximos meses la Comisión remitirá esta propuesta legislativa al Parlamento. Ahora mismo está en fase de consultas y, como siempre, pues estaré a disposición de todos para poder trabajar juntos en la tramitación del mismo y recoger las sugerencias que esta propuesta tendrá, porque todavía aún no la conocemos. Por mi parte, esto sería de manera así un poco general y esquemática pues el contexto y la situación en la que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Izaskun, por tus interesantes palabras. Desde luego, en mi opinión, por lo menos así ha sido. Y repito que muchas gracias, eskerrik asko.